Hola, soy Ángel Melanie, soy internacionalista. Es inevitable opinar en estos tiempos tan rebuscados de geopolítica en el mundial, sobre todo por Estados Unidos y Trump. Y ya más que hablar de cada cosa que dice una más absurda que la otra, sí, porque ella dijo que él busca pacificar el mundo, primero invadiendo Panamá, ¿verdad? Imagínense, puso a una televangelista como su secretaria de la fe en la Casa Blanca, imagínate. O sea, una mujer totalmente fanática que está diciendo que la Casa Blanca ya es sagrada porque ella la pisó, como un intento de divinizar a Trump. Pero bueno, ya no tiene caso hablar de eso, vamos a hablar de lo que es realmente que repercute, ¿no? Y gravemente en muchas cosas en el mundo. Para empezar, bueno, pues una de las cosas que más o menos equilibran es que se está metiendo literalmente con todo el mundo, externa e internamente. Sí, es como una especie de estrategia de generar y sembrar miedo. Yo en mi opinión, puedo pensar que para después quedar como el héroe, por ejemplo. Otra puede ser para realmente imponerse como un dictador o colonizador. Todavía no podemos usar la palabra dictador como la usan responsablemente en México, ¿verdad? Contra el gobierno de AMLO, que hace bastantes meses que ya se acabó. Pero sí, claramente hay un autoritarismo, hay un sentido colonialista y hay una, pues, ola inusitada de hechos que está haciendo internamente en los Estados Unidos conservadoras, pero dentro de lo extremo derecho, tildándole a fascista. Quita, como quien dice, de la ley y de la existencia a las personas trans. Ese es un retroceso terrible social, porque pues las personas trans han existido, existen y siguen existiendo, y no son, evidentemente, el problema de Estados Unidos. Pobres, ¿qué les hacen? Pero claro, las envuelven en un discurso conspiranoico que luego llaman progre o woke, y eso es el problema, ¿verdad? Y luego encima vienen ejemplos como Carla Sofía Gascón, que pues empieza a ayudar. Pero bueno, el punto es, ya, entre muchas otras cosas, su tema, su arma principal, lo de los aranceles, que parece una broma, pues ya los amenazó a una europea también. Y bueno, esa pues ya lo sabemos. Vamos a ver qué pasará. Ahora insiste en esa propaganda de anexarse Groenlandia, el canal de Panamá. En su imaginación le cambió el nombre al Golfo de México como Golfo de América. Pero ¿qué pasa? Que con estas retóricas que el mundo se ríe o ve como ridículas, que hay un gran sector de la población de Estados Unidos que además son sus votantes, a los que llaman MAGA. MAGA es un acrónimo de Make America Great Again, pero es como que se engloba a la gente que votó por Trump como los MAGA. Pero ni a cuál irle, o sea, están diciendo, resurgiendo movimientos tan peligrosos como estos de los supremacistas blancos, que, mira, no voy a hablar mucho del tema del Super Bowl, que para mí fue un evento meramente político y lleno de mensajes y simbolismos de un rapero que bueno, que tiene cierta fama entre la gente, pero que también, más que un mensaje de revolución que nos gustaría a los de otros países ver en los estadounidenses como un realmente movimiento reivindicativo de revolución a enfrentar a ese poder tan preocupante, que sí que hay mucha gente muchos medios que ya están ahora sí criticando al presidente Trump, de verdad. Y pues no puede ser de otra manera, porque pues también es verdad que los Estados Unidos son muy diversos, o sea, así como hay estos MAGA, pues hay gente muy consciente en muchos sectores, y no solo demócratas, o sea, esto es algo que sí es, aunque desafortunadamente los republicanos no hacen mucho al respecto. Mira, la vocera de Trump es una cosa que muy increíble, parece que no es real, parece que es una película de broma, de cuarta. Bueno, una de las cosas que Elon Musk ha hecho, que el papel de Elon Musk, recordemos que es el de, como buen empresario, por recortar gastos, ¿no? Quieren recortar gastos para hacer ver que se está haciendo algo por el país. Yo no sé si muy consciente o totalmente inconsciente, ¿verdad? Pero una de las cosas que primero ha atacado, muchas estadounidenses internamente están perdiendo derechos o ayudas, pensiones y muchas cosas que
que no para, ¿no? Por lo menos Trump está jugando con eso, ha despedido un montón de gente, los accidentes de los aviones, mira, hay muchas cosas ahí que pueden generar tristemente más conspiranoias que investigación seria. Entonces, por eso pues yo creo que se quedan ahí. Pero de que está curioso, está curioso. Luego, una cosa que llama mucho la atención y que me gustaría platicar es lo del USAID, ayuda de USA, ¿no? Que son fondos millonarios de muchísimo dinero que en el mundo entero tiene muchos años que Estados Unidos tiene. Pero ¿qué son realmente? Esta influencia o ayuda en dinero, pues no es más que influencia en el país con el pretexto que te voy a ayudar para meterte internamente y ver cómo manipulas ahí el gobierno a su conveniencia, ¿no? El primero que está ahí tirando fue a Sudáfrica, que es el país, recordemos, de Elon Musk, donde no está bien, ni políticamente ni de ninguna forma. Entonces es muy curioso que precisamente ese país de pronto lo ataque Trump y se atreva a decir que hay un grupo de agricultores, por decirlo así, traducirlo así, blancos que están con serios problemas ahí porque pues toda la ayuda se la queda al gobierno, o todavía lo están diciendo así como que muy sutilmente los afrodescendientes. En el caso de Sudáfrica, pues los sudafricanos de color. Y esto también están pegando a los supremacistas blancos, que recordemos que pues, son racistas con latinos, que ya sabemos todas las deportaciones que está habiendo, pero también con la población afrodescendiente. ¿Esto qué quiere decir? Que también Trump, todo parece indicar que va por ellos. Insisto, esto entra en el ámbito de mi opinión, que aunque está muy pensada, muy razonada, y por eso la estoy diciendo de manera orgánica. Ahora explico al final el tema de mi postura, pero yo quise pensar que el mensaje del medio tiempo del Super Bowl que estaba dando este rapero Kendrick Lamar, pues más allá de reivindicarse contra el tipo llamado Drake, que lo evidencia, ¿no? Como eso que sabemos, y también pues pone de manifiesto muchas cosas que están pasando en Estados Unidos y lo polarizado que está el país. El mensaje es increíblemente bueno, ¿no? Pero que tristemente pues en ese evento tan mediático pues pocos lo pudieron haber recibido o no, ¿verdad? Vamos a ver, está bueno, está repleto de simbolismos contra pues, su derecho como minoría en Estados Unidos. No es casualidad que esté Samuel L. Jackson ahí como el tío Sam, un símbolo del poder de Estados Unidos, pero también de la manera en cómo manipula y invade de cierta manera el concepto de el tío Sam. Entonces, no es casualidad que lo haga Samuel L. Jackson, una persona bastante influyente, ¿no? En Estados Unidos, como actor, pero como activista en cierta manera, y de mensajes tan directos y tan claros, ¿no? Ante cada canción que tiene unas letras muy, muy, muy disruptivas o que se meten directamente con el status quo, que es lo que representa a Trump, pero Trump está haciendo como un status quo más a la derecha y es muy curioso porque hasta Trump está como que rompiéndolo para mal, pero bueno. Respecto a lo que decía Sudáfrica, pues ahora hasta dijo Trump que iba a reubicar a estos farmers, agricultores de Sudáfrica para Estados Unidos como refugiados, imagínate. Claro que el presidente de allí puso el grito en el cielo. Recordemos que de allí era Nelson Mandela, una persona que tiene una historia bien interesante, en pocas palabras. Él siempre pues, fue activista en pro de la igualdad de derechos entre blancos y personas de color en Sudáfrica, porque ahí había en sus tiempos lo que se llamó el apartheid, que era una separación literal con una valla entre blancos y negros donde no se podían mezclar y donde evidentemente los de color, voy a usar negros pero no de forma despectiva, los negros pues vivían con muy pocos derechos en contraste con los blancos que son eran y son de ascendencia inglesa y australiana y todos esos. Ese país fue una colonia del Imperio Británico mucho tiempo. Nelson Mandela fue capturado y encarcelado como comunista, porque eso era lo que le ponían a todos los que eran opuestos a lo que estaba haciendo el poder, ¿no? Y estuvo 27 años en la cárcel, siendo totalmente inocente. Él no hizo absolutamente nada, lo acusaron de algo que no hizo. Y es una de las cosas que siempre ha hecho Estados Unidos, en ese caso también con el contubernio del Reino Unido, que son terribles en perspectiva histórica. Cuando salió Nelson Mandela de la cárcel, dio un discurso maravilloso de su experiencia, una persona muy humilde, muy capaz, muy inteligente, y luego
le dan el premio Nobel de la Paz, como que también eso hacen, ¿no? O sea, después para enmendar un poco el tema de sus errores, pues hacen ese tipo de cosas. Entonces, Nelson Mandela es presidente del país y es una figura queridísima ahí, salen los billetes y es bastante importante, pero esa es la historia. O sea, Estados Unidos y Reino Unido lo primero lo satanizó, lo encarceló injustamente, y eso es lo que el temor de las personas que estamos conscientes de todo esto, que vuelvan a hacer en cualquiera de sus posibilidades que lo hagan, ¿no? Muy bien. Entonces, otra cosa de lo que está ocurriendo en el mundo, bueno, volviendo con el tema de que Musk y Trump están cortando los fondos del USAID, ayuda a Estados Unidos, que muchos pegaron el grito en el cielo, pero es una cosa que bien curiosa está pasando que respecta a México. Por si no lo saben, esa organización americana financiaba una organización, entre otras, que era Mexicanos contra la Corrupción. Desde tiempos de Cedillo estaban recibiendo el gobierno de México esta ayuda, y Cedillo pues ahí empezó a utilizar ese dinero con cosas muy absurdas que no voy ahorita a replicar, pero que sí me hace mucho pensar, como este señor tan sericito que se veía, pero que hoy en día, como atacaron tanto al gobierno, pues era la oposición quien recibía ese dinero. ¿Pero qué oposición? Pues los medios de comunicación. Por eso estaban tan aferrados en menospreciar a Andrés Manuel y en satanizarlo y demonizarlo, y tanta lana, pues es muchísimo dinero. Dirigidos por Claudio González, este empresario que también aferrado a Denis Dresser, todas estas personas que bueno, no se trata aquí de acusar, se trata de abrir los ojos y reírte, porque pues uno decía, no puede ser que sea tanto odio, tanta imaginación para crear cosas en contra de Andrés Manuel. Cuando tiene 20 años, la CIA tratándole de encontrar algo y no se lo ha encontrado, ¿no? Porque pues el señor solo saludó a una viejita. Yo no divinizo a Andrés Manuel, pero lo apoyo y apoyo profundamente a la presidenta Claudia porque lo está haciendo muy bien y porque es congruente con lo que dice y con lo que hace, cosa que no lo es ni lo ha sido la no oposición. Siempre digo eso porque dónde está quién es la oposición no sabemos. Estos personajes como Lili Telles y bueno, Broso y esas gentes que patadas de jugadores que no entiendo. No sé si todavía reciben el que nosotros llamamos chayote. ¿Qué es eso? Por ejemplo, el USAID. Pero pasa algo muy interesante. Estoy viendo ya publicaciones del Economista, de algunos periódicos y de algunos medios, ahora sí, hablando pestes de Trump. Qué casualidad. Pero ojo, hablando pestes de Trump y también de Claudia. Leí algo como que Claudia estaba a favor de Elon Musk en ciertas cosas y en otras no. Ay, no, lo que hay que leer. Lo cierto es que como dice Selena Gómez en la película, les cerraron la llave, les cortaron la lana a los chayotes de aquí. Lo que respecta a los USAID es muy, muy chistoso. Y pues, ¿qué te puedo decir? O sea, yo veo a esas personas como realmente traidoras a la patria, pero más que eso, o sea, que se debería presentar cargos, pero bueno. Por último, no quiero dejar de mencionar el tema en Ecuador, que está ya las elecciones para la presidencia. Vuelve a contender Daniel Noboa, el actual presidente que era interino, con Luisa, se llama González, la opositora, que es de izquierda. Invirtió un dineral en Noboa para su imagen, que está tan pésima, y yo no puedo entender cómo si hay muchos ecuatorianos que también son manipulados o realmente invierten en manipular las elecciones. Es que no se puede ver de otra manera, aunque fueron una segunda vuelta que allí existe, y nos vamos a enterar hasta marzo quién será el presidente. Ojalá que no influya lo suficiente, que los ecuatorianos realmente se autodeterminen como un pueblo valioso que son y no se dejan mover por esas cosas ya tan del pasado. No, nada más no. Una cosa muy importante también mundial que está sucediendo y que es poco difundida, tristemente, son otra vez el país de la República Democrática de Congo está siendo víctima de estos grupos rebeldes, en este caso llamado M23, que atentan contra el gobierno en la lucha por obtener los recursos tan preciados en ese país, que sí y no. Digo, hay un metal ahí que supuestamente utilizan los celulares, digo supuestamente porque es algo que no sé a profundidad, pero esto no es nuevo, ha habido muchos. Congo fue un país colonizado por el reino de Bélgica y fue uno de los peores colonizadores ahí. Los reyes de ahí en aquellos entonces hacían unas cosas terribles. Entonces ese país nunca ha estado realmente bien, pobres, porque han tenido, después de su independencia en el 60, imagínate,
pues puros golpes de Estado, otros dictadores, luego genocidios y rebeldes y muchas etnias diferentes y mucha violencia y pobre gente. Y actualmente pues hay un gobierno, pero hay este movimiento rebelde que llama el 23 líderes apoyado por Ruanda, que también es otro país. Supuestamente todo tiene que ver con los recursos, pero suceden tragedias y desgracias cuando no hay ese control, porque llegan estos rebeldes, toman una ciudad importante, porque lo que están haciendo es querer controlar el país para derrocar al gobierno, se entiende, ¿no? Y sucede que se liberan a delincuentes terribles y hacen cosas que parecen que no tienen sentido, pero suceden, que es en masa violan mujeres. Eso es una cosa que yo creo que tiene un trasfondo muy antropológico social allí, porque imagínate cuál será la represión de estas gentes que tengan esa necesidad de salir a hacer eso y además matarlas. Muy duro, muy triste de ver. Hay que voltear también a esos países que es cuando te das cuenta cuando pues estos gobiernos neoliberales o de derecha pues nunca verán por el bien común. Prefiero hablar de esto como opinión para que sea lo más genuino y también orgánico posible. Todas mis opiniones se basan en pues, leer muchas fuentes, generar un pensamiento crítico, una opinión personal contrastada, ¿sí? Buscando en lo más posible la verdad y basando en una conciencia social y en una ética personal.